Pues buenas tardes a todos, gracias por asistir a Gandhi del Valle, gracias a Gandhi del Valle por recibirnos el día de hoy para hacer una presentación de una de las obras que abre línea literaria en Editorial Trillas. Para quien conoce la Editorial Trillas, bueno, debo decirles que es una editorial mexicana con más de 70 años de historia. Tenemos más de 7,000 títulos en fondo, más de 7,000 autores. Y bueno, particularmente Editorial Trillas, una de las características que tiene como editorial mexicana es que su interés es difundir sobre todo temas de actualidad, temas de interés sobre todo para la enseñanza, pero también en los últimos años pues ha ampliado sus líneas de divulgación y de obras de interés general. Entonces, en este proyecto, uno de los frutos del trabajo que hemos hecho dentro de la editorial es No hay fotos de aquella noche, que es la obra que abre colección literaria en Trillas. Y bueno, pues debemos decir que es un gusto para nosotros tener entre las filas de autores a Gabriel Rodríguez Lisiaga. Gabriel nos ha generado ya muchas satisfacciones, sobre todo en el trabajo editorial con esta obra. Y bueno, tenemos muy grandes expectativas sobre este título y sobre otros que en un futuro podamos publicar. En esta presentación nos acompaña Jaime García de Laura de los Libros, que es creador de contenido y que pues sus temas principales son reseñar las obras, reseñar obras literarias, hablarnos de temas de filosofía y de literatura. Tiene canales en Instagram y en TikTok y YouTube, y pues la verdad es que es un gusto que también entremos en esta conversación con Jaime para que podamos dinamizarlo y hablar en términos generales de por qué esta obra va a generar grandes cambios en la lectura de jóvenes en esta época en México. Empezamos. Pues bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Gabriel, muchas gracias a Trillas por esta oportunidad de presentar este libro de cuentos que me gustó muchísimo. Era lo que estaba comentando con Gabriel, por la temática que se maneja en los cuentos, cómo están estructurados los cuentos. Son cuentos que aparte fíjate que me gustan porque dejan un misterio, y el misterio es ese lugar que es como la orilla del mar, que te acercas pero nunca llegas, y es algo que es agradable, pues, el autor no te diga exactamente todo lo que pasa, ¿no? Y esto me recuerda un poco, digo, a lo mejor voy a hacer ahí un símil un poco abrupto, ¿no? Pero me acordé un poco de los cuentos de Julio Cortázar, ¿no? Que le preguntaban a Cortázar, oye, pero ¿qué significa tu cuento? Porque yo siento que el cuento significa y decía Cortázar, sí, eso significa. Y le decía a otro entrevistador otra cosa y le volvía a decir lo mismo, ¿no? Un poco como las historias de las cicatrices del Guasón, ¿no? Que siempre que le preguntan dice una cosa distinta, ¿no? Este libro de cuentos, por ejemplo, no sé, yéndonos al primer cuento, que a mí me llamó mucho la atención porque es un circo, ¿no? Que va a un pueblo y decide una persona alimentar al león con los perritos que hay por ahí, ¿no? Entonces yo dije, wow, pues eso me llamó mucho la atención, pero bueno, aquí me acordé de eso, de que alimentaba a los perros, y dije, irá por ahí irá el cuento, ¿no? Como que por ahí sentí que iba. Y luego se va desarrollando de una manera con estos niños que le van llevando los perritos y le dicen, oye, pero es que ¿por qué me traes? Te dije que los perros de la calle, ¿no? No me traigas perros con correa. Y ahí entonces ahí se va desarrollando la trama, que no era la trama que yo a lo mejor dije, ya va a ser algo como lo que yo viví, ¿no? Pero es interesante cómo te va planteando, cómo va desarrollando, por ejemplo, en ese cuento. Obviamente no voy a contar el final, ¿no? Pero es una temática que me gustó mucho. Y me voy a pasar al otro cuento que tú querías comentar algo, ¿no? Porque eran dos cuentos que me llaman mucho la atención. Porque algo que maneja en los cuentos es, pues, la soledad, ¿no? Esta melancolía que tienen a lo mejor algunos personajes, como el circo que se va, que cambia de lugar constantemente, ¿no? Y abandona y deja a lo mejor ahí un vacío, un hueco, ¿no? Tal vez en el espacio-tiempo. Pero algo que me llamaba mucho la atención, que te lo dije, hay dos cuentos muy peculiares. Uno, que es un autor que se queda sin boca, sin voz, ¿no? No puede hablar.
casi que ya no puede escribir, es un vegetal. Y los hijos empiezan a desmantelar su biblioteca, ¿no? Una biblioteca pues que seguramente tiene un interés muy especial, que también me llegó mucho ese cuento porque yo llevo una biblioteca que la llevo armando desde los 14 años. Tengo más de 10,000 libros, muchos obviamente no he leído y nunca voy a leer, ¿no? Ya es una antibiblioteca Wow. que le llaman, ¿no? Y que mis hijos empiecen a llevarlos pues a tirar a la basura y todo, como que dije, ay, jole, empecé a sentir feíto, ¿no? Y entonces yo te decía, es que cómo empiezan a lucrar, a lo mejor, ¿no? Con el papá, porque el papá ya no puede decir sí, véndanlo, sí, desháganse. Y hacía un símil con el otro cuento en el cual deciden unos papás maquillar a un niño de mujer y hacer contenido a costa del niño y lucrar, ¿no? Y decías tú que querías comentarme algo con respecto a eso, entonces ahí quisiera empezar con eso. Va. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿no? Si hay alguien en la librería que acaso quiere venir a participar de la presentación, están más que invitados. Y también agradecerle mucho a Gandhi por el espacio. La verdad es que está muy bonito aquí, justo un poco como experiencia de librería norteamericana, ¿no? Donde al mismo tiempo que uno puede ver portadas y contraportadas, pues están las personas hablando de literatura. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Gandhi. Muchísimas gracias a Trillas. La verdad es que es mutuo, ¿no? Estamos enamorados uno del otro. De verdad, yo estoy muy contento. Siempre, cuando se empezó la conexión de la posibilidad de este libro, pues yo obviamente dije que sí, porque Trillas editaba a José Vasconcelos, ¿no? O edita en el pasado. Sí. El Ulises Criollo, ¿no? Un libro que yo creo que todos los mexicanos deberíamos de en algún momento leer porque te ayuda a ser un mejor mexicano, un mejor ser humano, un mejor hombre, un mejor patriota, un mejor todo, ¿no? Un libro que para mí fue fundamental y que solo se conseguía en Trillas en algún momento. Yo lo leí en Trillas, que trae hasta ilustraciones. Bueno, estoy muy contento, en realidad estoy muy, muy contento. Gracias por tomarse el tiempo, por venir a hablar un poco conmigo de mi trabajo literario. Qué interesante esto que voy a tratar de ser ordenado, ¿no? Igual vayamos interrumpiéndonos y que esto se vuelva una conversación más orgánica. Si no sé qué decir, le voy a decir a Jorge que responda por mí. Qué interesante cómo el autor que me detonó el amor por la literatura fue Julio Cortázar. Al haber sido una literatura inicial, tengo una evidente relación amor-odio con él, porque ya lo reniego, ¿no? O sea, incluso pues muy joven fui a Buenos Aires nada más a comprar libros de Cortázar y a buscar su casa, ¿no? El departamento donde vivió antes de irse a vivir a París. Es una historia interesante porque sí lo encontramos, fui con mi amigo de vida y yo me asomé por la mirilla del departamento de Cortázar y vi algo que nunca le he dicho a nadie que vi, pero en el avión de regreso yo le decía a mi compa, oye, tú no te asomaste y nunca te voy a decir que vi. Pero sí vi algo en la mirilla del departamento de Juventud de Cortázar. Y entonces, de ser alguien tan arrojado a propósito de la literatura de Cortázar, ahora tengo un montón de libros, estos que recaudé en este periplo bonaerense, y siempre digo que ya venían con el librero, ¿no? Que lo compré así en el Chedraui y traía los libros de Cortázar. Y conforme está pasando mi vida de escritor, me doy cuenta cada vez más de que su influencia en mi vida fue definitiva. Y de pronto, cuando hubo un momento donde estaba terminando de escribir mi novela previa, La sombra de los planetas, una noche de exaltación creativa, y fue como, soy un genio, escribí Rayuela, ¿no? En realidad, la figura incluso de Cortázar fotografiada, la imagen que él representa, me es tan atractiva que yo la replico ya involuntariamente. Entonces, que lo menciones y que mis cuentos te hayan recordado a Julio Cortázar ya es bonito, ¿no? La relación, uno crece en esta vida y ya no tiene sentido tener relaciones amor-odio con nadie, ¿no? Mejor que sean amor-amor. Entonces me gusta mucho darme cuenta, ¿no? Estos meses de presentar el libro para mí son muy importantes porque lo estoy entendiendo. En realidad el diálogo con el libro lo tengo en este momento. Uno escribe y entrega, y ya luego hay que reflexionar respecto del libro. Entonces, pues eso para empezar. El cuento en efecto, el cuento que da portada a No hay fotos de aquella noche, que es el primero, tiene que ver con cuando prohibieron los animales en los circos. Yo pasaba mucho por el circo que está en San Cosme. Y
pues no se alcanzaba a ver el león, pero sí se alcanzaba a oler que todavía estaban los leones adentro. De hecho, ahorita está abandonado, ¿no? Pero están las tres carpas. Es una zona de la ciudad interesantísima, San Cosme. Y ese circo, yo lo pasaba por ahí y me imaginaba justo, ¿no? Esta historia de los niños que tienen que conseguir perros de la calle para alimentar al león. En efecto, no hay que contar el final porque, bueno, pues es un final sorpresa. Con esto lo que quiero decir es que en realidad todos los cuentos que forman No hay fotos de aquella noche sí parten de inspiraciones de estar recorriendo la ciudad, de entender la ciudad, de leer las noticias. En el momento en que vi que se prohibían los animales en los circos, me parece que ahí se detonó un mecanismo de chispa donde dije, aquí hay cuento, ¿no? Aquí hay un cuento. Y en realidad así funcionan los cuentos que están aquí, llegan en un momento de mi vida donde ya llevo rato escribiendo, entonces me gusta creer que son cuentos ya más maduros y que todos están íntimamente relacionados con algo que se me ocurrió recorriendo la ciudad o viendo la tele o leyendo las noticias. Eso a respecto de los leones, ¿no? No sé qué más. La tristeza. Sí, la literatura cumple muchísimas funciones, ¿no? Y una de ellas es poner su poderosa candileja en todo lo que está mal en el corazón del ser humano. Y a mí me encanta pensar a la literatura así, como escribir sobre una herida que sea tan honda que acabe lastimando a todos. Entonces el dolor de los niños que le llevan a los perros al león acaba siendo una cosa que me parece que podría llegar el lector o la lectora podrían llegarse a identificarse, a sentir una empatía por los personajes. Creo completamente en eso, en que hay que escribir para generar empatía. De toda la sabiduría falsa de internet de la que estamos rodeados, a mí la que creo que es verdad y es el tema de la empatía. No sabemos por qué está pasando el otro, por lo tanto hay que tratar de ser buenos entre nosotros, ¿no? Y mis personajes están en esa circunstancia, todos traen unos dolores profundísimos. Me gusta eso, me gusta que los personajes sufran, pero de todas formas se encuentren en un momento altísimo de humanidad. Pues eso, básicamente. No me acuerdo qué es lo que te dije que te quería decir de... No, sí, ya me acordé. Es un cuento al respecto de, en efecto, un ser siniestro aparece en la casa de un matrimonio y les proponen grabar un video donde a su hijo lo trasvisten sin que él se entere, de manera que este video se suba a Facebook y coseche muchos likes. Es que literal, ¿no? Está lleno de este tipo de videos. A mí, ya me doy cuenta de que ya soy un hombre de otro siglo cuando me escandalizo por estos videos de TikTok de matrimonios burlándose de sus mujeres, ¿no? O sea, esposos haciendo bromas escondidas donde humillan a sus familiares. Para mí eso es dramático. Sí creo que es una pintura de una realidad en la que estamos muy compleja. El internet con el que crecimos ya no existe, ¿no? Y justamente uno de los papeles de uno como escritor contemporáneo es hablar de estas evoluciones que ha tenido algo que tenemos todos en el bolsillo. Es muy interesante, porque en realidad si uno se clava en cómo han cambiado las cosas, solo hay terror y miedo, pero también hay narrativa, y es allá donde entra uno, ¿no? Y la responsabilidad de contar historias cada vez más innovadoras, cada vez que le hablen más al lector y la lectora del siglo XXI. Pero bueno, no quisiera yo estar monologando porque mejor platiquemos, ¿no? Jaime, tú de alguna manera generas contenidos y muchos de tus seguidores en redes son públicos jóvenes, lectores jóvenes, adultos jóvenes. Al conocer la obra de Gabriel, ¿por qué crees que este tipo de temas nutren la narrativa para estos públicos, estos nuevos públicos donde de repente pueden leer diferentes situaciones muy románticas, muy melosas, por ejemplo? O hay públicos jóvenes que también están cansados de esas fórmulas porque a veces las encuentran un poco desgastadas y buscan otro tipo de situaciones narrativas. Cuestiones como las que Gabriel plantea, que a veces las vemos en las noticias y pensamos que corresponden a un mundo al revés, pero que finalmente tienen que ver con la realidad. ¿Qué elementos ves en la narrativa, en la obra de Gabriel que nutren a estos públicos? ¿Por qué los buscan? Creo que necesitamos que prendas tu... No, está bien. ¿Sí? Okay. Fíjate que me parece interesante lo que comentas. Pensado en lectores a lo mejor jóvenes, no sé, mis hijos que tienen 13, 14 años, me parece interesante que sería bueno una lectura guiada, ¿no? Por ejemplo, retomando el cuento de de los leones, por ejemplo, que los niños que quieren algo para la mamá, ¿no?
El mensaje está ahí bastante interesante. Este ser siniestro que llega a ofrecerles dinero a los papás para que hagan... ese fue a lo mejor un detonante, por ejemplo, que los convence a los papás para que graben al niño, para trasvestirlo, como dices tú, pero el chiste es que el niño no se entere, que el niño no sepa, para que el niño le hagan creer que el que lo pintaron de Spider-Man. Y el niño, a mí me pareció bastante brutal el que el niño está jugando a ser Spider-Man cuando realmente lo están grabando pintado de mujer, ¿no? Y la psicología que manejan los padres en el sentido de que pues vamos a poder viajar y vamos a poder pagar no sé qué cosas en la sala y movieron todo para que poder el niño hacer esto, es un mensaje que ahí reflexionaría a los padres que muchas veces yo en alguna ocasión, ¿no? El discurso de los papás, por ejemplo, muchas veces con los hijos es, oblígalo que después te lo va a agradecer, ¿no? O sea, él no quiere ir a un viaje a lo mejor a Boston o a donde sea, a un camping, pero, y eso lo hablo porque principalmente pasó con mi hijo, ¿no? Mi esposa lo quería mandar a un camping, mi hijo, no, yo no quiero ir. Y entonces mi esposa me decía, oblígalo, hay que obligarlo y nos lo va a agradecer después. Y yo es que nada tiene que ser coercitivo, ni por medio de dinero, que es un tema importante porque el dinero por naturaleza es coercitivo. Y aquí se le está ofreciendo a los papás dinero que pues, se va a volver coercitivo para obligar al niño a hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué mensaje le estás mandando al niño, no? Al obligarlo a hacer cosas que realmente el niño no quiere, ¿no? Entonces, ahí a mí me ha llamado mucho la atención ese cuento porque, por ejemplo, es una enseñanza para los padres y para los hijos, ¿no? De que no vale la pena nunca obligar a nadie a nada. No es no. No necesitas convencerlo por medio de ninguna estructura coercitiva para que diga sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué el engaño? Que lo mismo pasa con el primer cuento. Hay un engaño, ¿no? Hay un engaño, pero en este caso por parte de los niños que puede parecer ahí medio divertido, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el último cuento, que lo comenté también, me parece muy divertido, en el sentido de que es una persona que de repente, digo, a lo mejor yo tiendo mucho a sobreinterpretar los textos, ¿no? Y ya me genera otra narrativa que es muy particular. Ahorita hay ciertos simbolismos, ciertos detalles que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Que yo luego comento con mis hijos, ¿no? Luego yo soy muy dado de, no, yo de niño nunca hacía esto, o de niño no podía tener esto, ¿no? Que ahora tienen mis hijos, ¿no? Y entonces mi esposa siempre me dice, ay, saco mi violín diminuto para tocarte una melodía muy triste, ¿no? Y entonces me acuerdo de Bob Esponja, Don Cangrejo, con sus dos manazas estas gigantes, le hacen un zoom a las manazas y tiene un microviolín en el cual le hace así y toca una melodía muy triste. Y ese símbolo me llamó mucho la atención y es esta mirada apreciativa, esta mirada que tienen luego los niños, que los adultos ya no tenemos, ¿no? Porque ya todo nos parece banal, pero los niños sí detectan el detalle en donde nosotros luego ya no lo detectamos. Y este libro, todos los cuentos tienen ese detalle. Y Gabriel lo acaba de decir ahorita, cuando fui a la casa de Julio Cortázar me acerqué a la mirilla. Claro. Hace un zoom en el relato de los textos que me llamó mucho la atención. Y lo comentas en una parte de un relato de un árbol, ¿no? Que cómo puedes hacer un zoom por medio de la narrativa para describir algo que está en muy profundo, ¿no? Claro. Como un close-up. Que eso no te lo mencioné la otra vez, pero lo tenía, ¿no? Y se ve que es algo que está dentro de ti y algo que te mueve, ¿no? Y eso me gusta de los niños, por ejemplo, y es algo que comunica todo el libro. De hecho, hace hasta una mención de Bob Esponja, de un close-up también precisamente en los dientes, de Calamardo, no me acuerdo de quién, ¿no? Es que a mí esos zooms de Bob Esponja que vienen de Ren y Stimpy, ¿no? Me encantan, me fascinan. Porque uno ve a Bob Esponja en los estampas de McDonald's, si hay cajita feliz de Bob Esponja, y siempre está sonriendo, ¿no? Uno lo googlea y Bob Esponja es un hombre, bueno, es un ser sonriente y
y siempre está como mirando hacia el frente. Pero ya que uno ve la caricatura y ves esta narrativa del Zoom, donde vemos sus dientes cacarizos y que en realidad todos están deformes, monstruosos y en efecto tienen violines pequeños, me encanta. Me gustó mucho cómo lo planteaste. Yo no lo había pensado así al respecto de mi trabajo, pero en efecto mi trabajo sí mira, ¿no? Sí trata de mirar, porque claro, estos videos horribles, TikToks feos, pues uno los descarta, ¿no? ¿Cuántos aparecen al día? Detenerte en uno y hacer el zoom y pensar en la historia de cómo fue gestado es justamente lo que hace el autor, ¿no? Lo que hace quien quiera escribir, poner justo la lupa en lo que le atrae. Sí, qué bonito. Además, lo que sacamos de esta lección y un poco me quedé pensando en la pregunta que hacías, porque es verdad, ¿cómo acercarse a los jóvenes? Pues es que son estas narrativas. A mí, si te preguntan, oye, ¿en qué autores te inspiras para escribir? Pues es muy fácil agarrar a decir Tolstoy, ¿no? O a tiempos recientes Lucía Berlín, no sé. Pero en realidad a mí me sirve mucho inspiración los videojuegos y el anime. El anime que casi siempre tiene estructuras narrativas complejísimas, humanas, dolorosas, es una inspiración para crear única. Y yo creo que cada vez se nota más eso en lo que escribo. No sé si en mis cuentos, porque en cuentos sí tengo una tradición mexicana, latinoamericana más enraizada, pero me encanta la idea de que Bob Esponja nos ayude a crear literatura, porque ahí está, ¿no? Yo siempre digo, ya me voy a desviar, pero bueno, cuando le dieron el Nobel a Bob Dylan, se desaprovechó la oportunidad del año siguiente de dárselo a Hora de Aventura, y luego el siguiente año dárselo a Zelda, y luego el siguiente año dárselo a algún videojuego, ¿no? Bueno, no, Zelda es videojuego, quiero decir, que la narrativa y la literatura ya se abra tanto como para que Hora de Aventura sea premio Nobel de literatura. En cambio, se lo siguieron dando a europeos, se lo siguieron dando a europeos, ¿no? Caucásicos. En fin, ¿cómo acercarse a las jóvenes? Compite uno con todo. Pues hablándoles con honestidad de lo que a todos nos duele, vuelvo a lo mismo, de lo terrible que es el mundo que nos rodea, vertiginoso. Yo todavía tuve la fortuna de crecer en un mundo sin internet, ¿no? Soy un hombre entre siglos. Entonces, mi infancia, yo veía Caballeros del Zodiaco y lo grababa en VHS porque sentía que si no lo grababa yo, cada que salía a comerciales le ponía pausa. Si no lo grababa yo, se iba a perder, ¿no? Era yo el guardián de la memoria de Caballeros del Zodiaco. Quería asegurarle a la posteridad y luego crecemos y hay Netflix donde está todo Caballeros del Zodiaco y mi trabajo fue inútil. Es que eso es lo que uno sigue haciendo. No varía mucho grabar Dragon Ball en tu VHS de niño y escribir sobre estos videos de YouTube o sobre estas historias que trato de contar. Es exactamente lo mismo. Uno es el guardián de la memoria de la tribu. Lo estoy diciendo como no le interesaría a ningún joven. Pero lo de Bob Esponja puede que funcione más. Me acuerdo que tengo una novela de juvenil y se llamaba No crearé hombres con el barro. Y mi editora me decía, no sé si le vaya a gustar ese título a los jóvenes. Pero bueno. Bueno, fíjate que hablando de eso, ¿no? Este cuento, hay un cuento que se llama Ver para creer, que no sé, espero no confundirlo, es el de los sacerdotes, padres, ¿no? El sí. de los padres. No sé ustedes, pero hay una parte, ¿no? Místico-mágica, ¿no? Que se le conoce como hierofanía, ¿no? O lo luminoso, dentro de ciertas figuras que sacralizamos. En este caso, los sacerdotes, los papás, ¿no? La mamá. Sacralizamos ciertas figuras y pensamos que son mágicas o que se comportan de cierta manera, ¿no? Entonces nos muestra a unos sacerdotes jugando PlayStation. FIFA 2014, creo, ¿no? Sí, 2014. FIFA 2014, y entonces llega por ahí un narco con los sacerdotes, ¿no? A quererles ofrecer dinero porque quieren ver un exorcismo en vida real, ¿no? Y dicen, que a toda madre, pues sí, porque ya queremos cambiar la consola, ya queremos jugar FIFA 2000, no sé, veintitantos, ¿no? Sí. ¿Cuáles están, no? Claro. Porque, pues, o sea, ya imagínate, ya ahora puedes verles el poro de la piel, ¿no? Y en el 2014 ya hasta como que se traba, ¿no? Entonces, esta parte que humanizas a estos sacerdotes me encantó. Nos muestras la parte humana, ¿no? De unos sacerdotes que efectivamente, pues, quieren jugar PlayStation. ¿Por qué no?
¿no? Quieren de entretenerse en otra cosa. Y empiezas precisamente hablando de los videojuegos y todo, ¿no? Que es un cuento que, por ejemplo, los jóvenes podría parecerles interesante, ¿no? Porque empieza jugando, ¿no? Con esta parte de los videojuegos que puedes conectar de alguna manera y te humanizan a estos sacerdotes, ¿no? En este caso. Y vuelvo a lo mismo, cada quien habla desde su trinchera, mis hijos van en una escuela católica, ¿no? Entonces, fue así de, mira, pues los sacerdotes o las monjas que están ahí, pues también quieren jugar o también se divierten de otra manera, ¿no? Yo me acuerdo que pasaban en la pastelería que tengo aquí en parroquia, al lado hay una iglesia y pasaban los sacerdotes y platicábamos también de cosas banales, no nada más de Dios o cosas muy profundas, ¿no? Entonces el hecho que los hayas puesto aquí, ¿no? Con una monja actriz aparte, creo, ¿no? Sí. O sea, me pareció excelente. Y regresando a otro... A ver, sí. Sí, o sea, finalmente creo que también entra aquí un choque con elementos culturales que consideramos la tradición, solemnes, y de repente chocan con cultura popular como Bob Esponja, y es donde se da una situación chusca, pero también muy interesante. Y muchos de los cuentos tienen este fundamento. O sea, al final, el hecho de que saquemos del esquema que los padres no solamente dan misa, sino también viven, y también viven vidas de jóvenes en algunos casos, nos lleva a humanizar a los personajes, ¿no? Es curioso porque incluso al mismo diablo lo humanizamos en otro de los cuentos, y también a los narcos. Digo, al final hay una reflexión importante en la lectura donde, a partir de elementos o referentes culturales muy próximos, hacemos como que este choque mental y sacamos conclusiones bien interesantes. Esto partiendo del cuento que comentas, Jaime. Sí, y también lo que pasa es que cuando, o sea, sí, ¿no? Son unos padres que les podríamos llamar padres FIFAs, que se juntan los jueves, creo, para jugar videojuegos. A mí esa imagen me da mucha risa, me sigue pareciendo graciosa. Porque yo en algún momento de mi vida jugaba FIFA también. Soy bastante bueno. Hay cosas que parecía que no hago bien, como jugar FIFA y andar en bicicleta, pero soy habilidoso en ambas. Eso espero que sea recordado, ¿no? Porque hay que humanizar también al escritor, ¿no? No estoy todo el día escribiendo en mi casa. Pues. Una vez soñé, bueno, en fin, y a mí me encanta que en los videojuegos, en fin, me encanta que en los videojuegos de fútbol tú metes gol y te pasan repeticiones de diferentes ángulos del gol. Y en realidad esa es una utopía y ucronía perfecta. Están repitiendo algo que no existe. O sea, un gol de videojuego no existe, no se metió el gol. Sin embargo, hay repeticiones de todos los ángulos y a diferentes velocidades que reproducen una realidad completamente inexistente. Entonces, pues eso suena mucho a Dios, ¿no? Una figura que está en todos lados, pero al mismo tiempo no está. Y que aparte es famoso por su silencio. Me hace pensar mucho en Dios las repeticiones de los goles en FIFA. Entonces ahí fue como, claro, unos padrecitos jugando. En mi cabeza hacía sentido. Y es que llega el narco y les dice, quiero presenciar un exorcismo, y lo que hacen es que proyectan en el atrio, es súper pagano, pero bueno, proyectan en el atrio Resident Evil y Silent Hill. Que a propósito de que traes la camisa de Silent Hill, estos juegos de miedo, entonces... y contratan a una monja para que interprete el exorcismo. Acaba siendo un cuento muy chusco. Justo, pero volvemos a lo mismo. En efecto, son herramientas que pueden acercarse a autores, a lectores nuevos, a lectoras y lectores nuevos que juegan, que están en el mundo de los videojuegos, ¿no? En efecto, humanizando a los adultos, a los hombres de Dios en este caso. Que bueno, algo que comentas que yo quisiera aclarar, puede ser que los cuentos tengan cierta ironía, ciertos elementos chuscos, ¿no? O a lo mejor, no sé, ahorita acordándome de Osamu Dazai, cierta bufonería. Sin embargo, los finales no son chuscos, son profundos. O sea, los finales de los cuentos al final te quedas, sí te hacen reflexionar porque dices, ah, caray, no lo veía venir por aquí. No, me parecía bastante cómico unos padrecitos jugando, ¿no? Jugando PlayStation, pero al final sí te quedas, ah, caray, no me esperaba este final. Por ejemplo, voy a hacer que es el cuento de la restauradora de piñatas, ¿no? De la manera como yo lo entendí, es un cuento breve. O sea, es esto nada más, ¿no? Pero está cañón porque es una niña, ¿no? Que vende mazapanes, se le caen y los recoge
pero los recoge como si se hubiera partido. Ya voy a cortar el final, pero al menos, diría que le lean. al menos de uno, ¿no? Al menos de uno. Es súper breve, pero Pensaba en la mañana leerlo, sí, fíjate. pues yo creo que vale la pena. Si mejor léelo y ustedes vean, el final me rompió el corazón, pues. O sea, al final del día dije, ay, güey, qué fuerte está esto, qué duro. ¿No? Pero a ver, entonces. Es que te juro, hoy en la mañana trato de planear la presentación para no improvisar, ¿no? Y todo se va improvisadísimo. No, lo reflexioné en la mañana y dije, oye, tendría yo que leer La Restauradora de Piñatas, porque yo creo que todos los libros que nos rodean en Gandhi del Valle, yo creo que todos los libros, así como en todos los hogares uno puede determinar el punto exacto del que nace la tristeza de los que ahí viven, en todos los libros uno puede ubicar el corazón a partir del que nace la idea o el dolor de un libro. Hay unos que es más evidente que otros, ¿no? Y yo creo que La Restauradora de Piñatas es el libro, la página de donde parte toda mi teoría cuentística a propósito de este libro, a la venta en Gandhi del Valle. Y lo voy a leer porque te juro que en la mañana dije, lo voy a leer, lo quiero leer. Qué bueno que me acordaste. No me dijiste ayer nada. No, porque se me ocurrió hoy en la mañana. Salía de testigo. Sí, no. Salía de bañarme, estaba todavía encueradillo y dije, voy a leer La Restauradora de Piñatas. Demasiada libertad. Bueno, esperando mi sopa, veo acercarse a una niñita chamagosa. Es de esas que venden mazapanes, chicles, cacahuates, paletas, etc. Se tropieza con algo impreciso y va a dar al suelo. Las golosinas vuelan y se dispersan por doquier. Los que estamos alrededor nos agachamos instintivamente para ayudarla, pero ella, felizmente ojona y con fiereza infantil, los recauda entre sus brazos hasta formarlos en un montón, como si más bien hubieran caído desde una piñata partida en 1000 pedazos. Concluye el cuento. Me gusta este cuento porque ejemplifica todos los cuentos. Vivimos en un mundo donde en cada esquina hay niños vendiendo mazapanes, lo cual es una circunstancia monstruosa socialmente. Pero al mismo tiempo en eso puede haber fantasía, puede haber una forma de verlo distinto, ¿no? La niña se le caen las cosas que vende y las recauda como si cayeran de una piñata. Encontrar estos elementos fantásticos y que le dan la vuelta por completo a la circunstancia hostil en la que vivimos. Vivimos en un mundo hostil, ¿no? En todo rubro, este mundo es horrible. Sin embargo, también es hermoso porque todo se puede ver desde una mirada oblicua de la que te caen dulces del cielo. Espero ser claro, porque sí lo pensaba hoy en la mañana. Ese cuento chiquito y con una anécdota tan minúscula acaba resumiendo todo lo que quise contar en este libro. Sí, perdón. Sí, creo que lo dice, o sea, al parecer estamos viendo, ¿no? Una escena, pues triste, porque realmente es triste que haya niños vendiendo dulces en la calle o pidiendo dinero, ¿no? Y siempre está la dicotomía de qué hacer, ¿les das o no les das? Porque si les das, los van a seguir mandando por dinero, porque los niños no van por dinero. Yo todos los días en Mixcoac, esté lloviendo, esté como esté, hay unos niños ahí pidiendo dinero, niños chiquitos, ¿no? Y cómo hacen de ese momento, ¿no? Me recuerda un poco el eterno retorno nietzscheano de que vivas, o sea, el amor fati, el amor a la vida, ¿no? Se vuelve eso, ¿no? O sea, la niña aprovecha este momento que puede ser terrible para ella, porque que se le caigan los mazapanes quiere decir que todos se les van a desmoronar y ya no va a poder venderlos, ¿no? Se convierte en un momento de felicidad, como si estuviera recogiendo los dulces de una piñata. O sea, es tristísimo, ¿no? Y así es el libro, pues, es que sí, o sea, sí resume todos los cuentos. Desde el final dices, ay, güey, no lo veía venir así este final, a pesar de que me estuve riendo de que los padres jugaban FIFA, ¿no? Y por ejemplo, yo veo en la noche a los niños pidiendo dinero ahí en Mixcoac y están jugando en los charcos, ¿no? Están haciendo ese momento terrible, un momento divertido para ellos, ¿no? Están viviendo y divirtiéndose de lo que pueden. Es tristísimo, la verdad. Entonces, ese cuento es súper breve, pero poderoso, ¿no? Y la verdad que qué bueno que lo leíste. Y digo, hay también esta parte fantástica, como lo describía, ¿no? En el último cuento, ¿no? Que de repente se ve en el espejo y reconoces otra persona, ¿no? Resulta que
no es una mujer, es un señor. Sí. No, y es un señor y se empieza a un poco hasta explorarse, ¿no? Explorar esa imagen. Y eso me recuerda un poco también a las redes sociales. Te digo, yo empiezo a sacar símil de donde puedo. Ahora muchas personas, yo no lo hago, pero muchas personas ya se toman foto con filtro. Entonces ya es otra persona la que estás viendo ahí. Claro. ¿No? O sea, y obviamente cuando ves tú las fotos que te estás tomando con filtro es otra persona. Y cuando volteas a verte al espejo, tu reflejo te está regresando otra cosa. Precisamente un señor panzón y no una mujer, ¿no? Claro. Entonces ese símil, ese cuento dije, wow. Porque yo un poco le decía a mi esposa de una sobrina que todo el tiempo se hinchaba los labios, se tomaba selfies y se hinchaba los labios con un programa de edición, ¿no? Evidentemente cuando volteó a verse al espejo no era la chica de los labios hinchados de su perfil de Instagram. Entonces pues fácilmente fue a inyectarse algo en los labios para tenerlos hinchados como la foto de Instagram, ¿no? Entonces ese último cuento pues algo, digo, a lo mejor tú lo pensaste de otra manera, ¿no? Me imagino, o no sé si lo pensaste con eso, o yo lo estoy ahí proyectando. Te digo, hago sobre escrituras y termino encontrándole el lado B a la lectura, ¿no? Me gusta la forma como lo leíste porque, bueno, ese cuento aparte es una historia linda, ¿no? Platicamos que ese cuento no aparecía en el libro. Es un problema feliz, de hecho. Fue un problema feliz, había un sobrante de páginas y pues lo incluimos. Yo ese cuento lo daba por muerto porque no le gustó a mi maestro, ¿no? Yo tomé mucho tiempo taller con Eusebio Rubalcaba y cuando eran cuentos fantásticos nos hacía visajes. Entonces yo, como de alguna manera fue mi guía fundamental durante un buen periodo de mi vida, yo el cuento lo maté y entonces en el momento que fue de, pues sácate eran creo que 16 páginas, ¿no? Y dije, pues ese cuento justo es esa cantidad. Si mal no recuerdo, fueron dos más, los dos religiosos, los dos cuentos de la Biblia, rarísimos, por cierto. Sí, ¿qué están haciendo ahí esos cuentos? No sabe uno. No, pues son lo mismo, es una mirada oblicua. Incluimos este cuento que para no hacerle tanto al misterio, al enigma, es un cuento donde los espejos dejan de funcionar y entonces tú te miras en el espejo y el reflejo que te devuelve no eres tú, sino alguien más. Me gusta la lectura que le estás dando de que uno ya no es uno mismo en esto, ¿no? En realidad lo escribí hace tanto tiempo que no había todavía filtros de los teléfonos, quizás ni siquiera había tecnología digital fotográfica o estaba empezando. Pero me encanta esta lectura porque además yo siento ese cuento en particular, sé que lo digo y parece broma, sé que critica algo, pero yo no sé qué es. Hay una crítica real ahí que pues, ahora voy a decir que es una crítica a las selfies. Tenía yo una amiga que le decía, no te reconocí sin boca de venado, ¿no? Ese fue el primer filtro, ¿se acuerdan? El del venadito. No te reconocí sin este filtro, en fin. Pues eso, ¿no? Eso básicamente. No sé si... Es que creo que es muy interesante lo que comentas, Gabriel, y también Jaime. En conjunto puedo decirles que cuando yo edité el libro, francamente lo que yo vi era estos giros de tuerca, ¿no? De repente uno como lector está muy acostumbrado a ver situaciones muy predecibles. Tenemos mucha información, nos llega información por todos lados en las redes sociales y pensamos que de repente ya no esperamos nada sorpresivo. Pensamos que ya un paso va después de otro porque es lo esperado. Con estos cuentos no es así. O sea, de repente encuentras que un personaje está actuando desde otra moral, desde otro tipo de valores que son distintos de los tuyos como lector y dices, caray, ¿qué es lo que va a hacer? Y de todos modos esperas que no lo vaya a hacer y termina haciéndolo y entonces dices, bueno, creo que te sientes un poco indefenso como lector al final porque dices, ¿y ahora qué va a pasar? Ya no depende de mí el final, depende de lo que Gabriel me quiere decir. Y eso está bien padre porque te lleva a una zona de lectura donde tú tienes que interesar, tienes que imaginarte qué es lo que va a pasar. Y creo que eso es una de las situaciones que percibió Jaime al momento de ver el libro, ¿no? Eso está bien padre. Narrativa que te lleve a la reflexión. Ay, muchas gracias a ambos por haberle dado una lectura tan clara y que me ayuda a mí a seguir escribiendo, ¿no? Porque luego
es muy fácil sentirse incomprendido en el siglo XXI. Entonces, me están reafirmando que lo que quería contar, pues ahí quedó narrado, ¿no? Que soy un hombre con mucha fortuna. Sí. Fíjense que yo sí en algún momento, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque yo no me iba a atrever a decirlo. La parte de los cuentos religiosos, dije, ¿estos qué? ¿Qué onda aquí, no? ¿No? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Pero fíjense que, ¿cómo es la literatura? Nosotros leemos creemos o nos han dicho, no sé, ¿no? De Julio Verne, que fue predictivo, ¿no? Pero bueno, todo lo hacemos predictivo, ¿no? Dicen que los Simpson han predicho un chorro de cosas, ¿no? Y a final de cuentas, que si tú quieres saber quién va a ganar el siguiente mundial, pues está en la Biblia. O sea, a final de cuentas lo hacemos todo predictivo, ¿no? Y en la actualidad hay unos videos que están de super moda, que vemos a la Virgen María, ¿no? Diciendo, hechos por IA, ¿no? Claro. Diciendo que pues, está toda la madre del hotel en el que están, que es de una estrella nada más, pero pues que había hasta reyes, güey, en el hotel, ¿no? Que podría ser hasta de 5, porque pues lo recibieron con regalos y todo, ¿no? Y ves también a Moisés abriendo las aguas y haciendo videoblog entre los mares abiertos, ¿no? Y un poco haces con este de ombligos, ¿no? Claro. Y haces con los cuentos haces esto, ¿no? Humanizas, volvemos a lo mismo, ¿no? A Jesús, humanizas a Caín, o sea, humanizas a personajes de la Biblia. Qué chistoso que a ti se te ocurrió no sé cuándo esos cuentos, ¿no? Y ahorita estamos viendo algo semejante en las IAS. Claro. No creo que lo hayas fusilado de ahí, porque no he visto. No, y fue mucho antes, ¿no? No, es verdad, esos cuentos a mí me encantan. O sea, pues a grandes rasgos es Adán con sus hijos, ¿no? Adán con Caín y Abel. Y están jugando a las escondidas con Dios, pero pues Dios está en todos lados. No puedes jugar a las escondidas con alguien que tiene el don de la ubicuidad. Me parece que es una bonita forma de ver al Dios del Antiguo Testamento. Y luego vemos que en realidad el cuento trata de que Adán no tiene ombligo, ¿no? Pues sí, fue creado con barro e insuflado con el aliento divino, con la gracia divina. No tiene ombligo, entonces él le ve el ombligo a sus hijos que sí nacieron de vientre, de cordón umbilical, con envidia. Me gustó, y sí no tiene nada que ver. Pero me gustó, me parece que es una... No, todos los libros de cuentos deben de tener cuentos transición, sí lo creo. O sea, yo sí creo, esto lo he dicho ya demasiadas veces, pero creo que un libro de cuentos es como un puente de piedras sobre el río tumultuoso, y que tiene que haber todo tipo de piedras, ¿no? Como cuando uno camina sobre una calle empedrada, pues vas viendo en cuál. Entonces, esos cuentos son piedras pequeñas, pero que de alguna manera siguen apoyando la misma idea que a un libro en su totalidad. Y me gustan mucho, son cuentos en los que creo. En realidad no les hubiera dado un cuento que yo dije, bueno, esto es de relleno, ¿no? Son cuentos que creo que siguen formando el mundo, la teoría cuentística expuesta en No hay fotos de aquella noche. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, ¿Cómo de damos de hecho, cuentos? Son 5:50. 5:51. No sé si queramos Pasamos a extender las la preguntas, invitación. Yo creo que si abrimos un espacio para preguntas y respuestas, comentarios sobre la obra, quienes no la han leído, bueno, pueden Sí, preguntar. muchas gracias por su atención. Como podrán ver, el libro es un ejercicio de imaginación. A mí me gusta, yo siempre le digo justo a mis alumnos, ¿no? Aprendan a maestrar su imaginación. La imaginación es una cabalgada y hay que saber de a cuál te trepas, ¿no? No puede uno estar... la imaginación implica menos libertad de la que parece. Pero si se fijan, aquí hay como muchas historias. Hay un cuento que no ha sido mencionado que a mí me gusta mucho, que es es un hombre que trabaja en Paseo de la Reforma y su oficina va a dar exactamente donde la Diana Cazadora apunta. Entonces todo el tiempo siente que la Diana Cazadora le va a soltar una flecha y lo va a matar. A mí ese cuento me gusta, yo vivo muy cerca de la Diana Cazadora, entonces yo veo que apunta a un edificio de oficinas, ¿no? De contadores además, muy necesarios, de contadores. Entonces... yo lo que diría es, el libro está a su disposición, ojalá lo pudieran leer y aprovechar que estamos en el siglo XXI y escribirme qué les pareció.
Pero al mismo tiempo comentar que creamos en lo que escribimos, ¿no? Si conocen a alguien que escribe, si en su familia hay alguien con búsquedas creativas, no solo de escritura, apóyenlos muchos, por favor. Necesitamos en este mundo horrible de vírgenes marías hechas con inteligencia artificial, necesitamos creación humana cada vez más pura, más honesta. Y un poco ese es el punto de No hay fotos de aquella noche, un montón de historias que escribí tratando de ser honesto, tratando de amaestrar mi imaginación y tratando de seguir formulando una teoría cuentística en la que creo. Si alguien tiene alguna duda o quisiera comentar algo, es el momento. Fíjate que en alguna ocasión alguien decía, me acuerdo yo es que está tan feo como pegarle a Dios, ¿no? Y entonces tú te pones una frase de que está tan feo como escupir en misa, o de negar el sol a las aves, ¿no? Entonces ciertas frases, ¿no? Que yo sí me quedé pensando, ¿no? De que Claro. qué chistoso, me recordó esta parte de como pegarle a Dios, y yo digo, bueno, ¿a quién se le hubiera ocurrido pegarle a Dios? Importante es que el cuento Negar el sol a las aves tiene que ver directamente con mi padre, que le ponía una jerga a las jaulas de sus pajaritos y se dormían. Entonces era como si mi papá fuera el sistema solar, ¿no? Él se asumía un dios inmenso que decidía cuándo era de noche para los pajaritos. Eso siempre me encantó. Y por eso se llama así ese libro, ese cuento. Que bueno, creo que es algo que también mencionas en el texto, ¿no? Esta parte de jugar a ser Dios o ser Dios, o el autor que juega a ser Dios, o que es Dios, ¿no? Porque a final de cuentas crea personajes y en qué momento decides matarlos, o darles vida, o que en qué momento estos personajes, pues ya se salen del cuento, Claro. ¿no? Y te abordan, Claro. o son tu alter ego. Yo tenía un amigo que era alcoholiquísimo y sus personajes siempre acababan borrachos. O sea, me decía, es que empiezo a escribirlo y sé que en la página 3 ya tiene que estar en su casa, pero empezaba a escribir y se iba a una cantina y entonces sus personajes nunca pasaba nada, todos sus cuentos acababan sin narrativa alguna porque se iban a embriagar. Era muy gracioso. Sí, los personajes están vivos, ¿no? Uno acaba siendo ahí. A mí no me gusta mucho esta idea se me hace muy gringoide la idea de que te duela matar a un personaje, porque pues son cuerpos de texto, ¿no? No sé, pero claro, uno acaba siendo el quien dicta el destino de sus personajes. Mayormente, si uno, en realidad yo no estoy tan de acuerdo con lo que acabo de decir, creo que los personajes viven por sí solos y uno acaba siendo medio un canal. Lo que pasa es que hay que ponerle atención a lo que el personaje, a la pulsión del personaje o de la situación, pero en realidad sí acaban siendo como una especie de realidad alterna donde uno nada más es un mensajero o un canal o un algo. Los personajes sí viven, ¿eh? Y no duele matar a uno porque, pues repito, pues están aquí, ¿no? En realidad están más vivos que uno, ¿no? Yo quizá ya no voy a estar en este planeta y mis libros van a seguir pudriéndose en libreros o buscando lectores. No sé si alguien tenga alguna duda, entonces. Ah, ¿sí? La otra vez le iba a preguntar, ya ve que ya hemos estado con usted en varias ocasiones, ¿por qué en la portada del libro escogió poner un león y no algún otro personaje de los cuentos que vienen en su libro? A mí me llama mucho la atención porque el título No hay fotos de aquella noche y en la portada viene un león. Claro. Por favor. A mí me la cambiaron. Bueno, debemos decir que uno de los títulos iniciales eran Los Leones de Bronce. Sí. Ah, claro. Ajá, y bueno, es uno de los, como ya se ha dicho, es el título de los cuentos principales de la obra. Y bueno, debemos decir que para darle un estilo a la portada, buscamos que fuera una foto muy representativa de uno de los cuentos. Al principio pues teníamos otra idea, pero una vez que revisamos la obra, platicamos con los chicos de diseño de portadas, que debo decir que también el trabajo de Jesús Luis Contreras, que nos echó la mano en darle vida a esta portada, en el equipo de Trillas. La verdad es que estuvimos dándole varias vueltas y al final quedamos de acuerdo de que tenía que ser un león, porque el león es un símbolo de fuerza, pero también ver un león famélico de circo que está esperando que caiga un perro al día para comer,
pues también te lleva a una contradicción. Es un símbolo de fuerza histórico. De hecho, Alejandro Magno era representado con un león por la fuerza y la gallardía. El león imperial inglés, por ejemplo. Pero cuando ves un león de circo flaco y que está viviendo prácticamente al día, te lleva a una especie como de choque, ¿no? ¿Qué hacemos? Y ya desde ahí también visualmente te genera ruido. Un león pues lastimado, un león triste. Y con un título que corresponde en realidad a otro de los cuentos, ¿no? Hay fotos de aquella noche. Queríamos que fuera una combinación de cómo voy al libro y no voy a un cuento nada más. Voy a un universo creado por Gabriel en un libro, porque es un universo. Al ser una serie de cuentos, generas un universo. Y en ese universo, ¿cómo llegas? Pues a través de la combinación de dos o más cuentos que están conviviendo en una portada, en un elemento titular, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista editorial, esa fue la idea, darle ese significado. Obviamente Gabriel, pues, nos dirá qué tanto encajamos con eso, pero creo que ha sido misión cumplida hasta ahora. Sí, la verdad es que fue decisión completamente de Trillas. Yo sí les mandé un mail como de no estoy seguro, pero me gustó, la respuesta fue confía en nosotros, sabemos lo que hacemos, y a mí me encantó que me dijeran eso. Y confié, y a mí cada vez me gusta más el león, me parece bastante... Es una portada linda. No, la tengo ahí como en mi lugar. El libro que saco nuevo lo pongo en un nicho en mi casa, como con velador, así. Y hoy lo vimos en la mañana y fue como, me gusta la idea del león en la portada. Decisión completamente editorial, yo estoy muy contento, cada vez me gusta más. Repito, yo estoy en un diálogo con el libro, a ver cuánto dura, ¿no? Es padre, porque además hay un delay muy cañón entre lo que uno escribe y cuando sale y cuando es leído. Entonces muchas veces cuando un libro sale, yo ya tengo en el cerebro y en el corazón el siguiente que estoy escribiendo. En este caso todo fue tan diligente que sigue siendo, para mí sigue siendo como cuando, este libro para mí sigue siendo como cuando no han abierto la panadería y ya huele a bolillo súper rico. Lo sigo percibiendo así, y entonces entendiendo eso, a mí el libro como objeto en efecto me tiene muy contento. Sí. Fíjate que yo quería comentar del título, no hay fotos de aquella noche, porque ahorita está muy de moda una canción de Maluma, debí de haber tomado más fotos, ¿no? De Bad Bunny. Bad Bunny. Y mis hijos me dijeron, como la canción de Bad Bunny, ¿no? Debí de ver más fotos. Entonces dije, pues a lo mejor tiene que ver algo de eso. No lo había leído yo todavía, ¿no? Fue horrible porque ya habíamos decidido el título y Bad Bunny como a los 3 meses, o sea, fue primero nosotros. Pero yo lo veo como un gesto positivo, porque si a Bad Bunny se le ocurre un título parecido al que se me ocurrió a mí, pues quiere decir que mi termómetro quizá no esté tan extraviado. Pues, ¿Más preguntas? ¿alguna pregunta más? Sí, Mitch. ¿Hay algún cuento que no hayas incluido y que te hubiera gustado No. estuviera en el libro? No. Si hay algún cuento que hubiera... No, la verdad es que a mí sí me gusta pensar en los libros de cuentos como conceptuales. Y tengo otros libros, cuentos inéditos. Cuando llegó la oportunidad de meter otro, tenía otros cuentos inéditos, pero no cabían en el universo de que sí creo que los unifican temas, ¿no? No, que el libro está como lo soñé en realidad. Es en realidad para los dos. Para ti, yo siento un poco que hay más de un cuento. Ahorita justo me traigo mi libro como para ver cuáles, que hablan como de crecer, ¿no? O sea, como de madurar, pero ya desde el lado como un poco de viejillo. ¿De qué? O sea, como ya una adultez más avanzada, digamos. Y pues no sé, o sea, siento que cuando leí como cuentos pasados tuyos no había notado eso. Entonces no sé si tanto tiene que ver con que pues tú también ya no eres un joven, ¿no? O sea, como qué tanto reflejas ya esas nuevas etapas en la vida como de mayor madurez, pero ya muy maduro, por así decirlo. Eso una, y la otra es un poco por qué decidieron editar a Gabriela, que decían que abre Trillas como la parte de ficción, ¿no? Entonces, ¿por qué no alguien más? Tú primero, ¿no? Bueno, además es muy bonito que me hagas esa pregunta, es mi hermana. Entonces, pues testigo de primera fila de lo que soy.
bueno, somos ambos testigos de primera fila de lo que somos. Y pues sí, ¿no? Como que cómo han cambiado mis cuentos. Ayer me escribió mi mejor amiga y me decía, órale, me dijo que estos cuentos están muy, muy diferentes a lo que había hecho antes. Es que hay que ir creciendo, ¿no? Como autor también. Las obsesiones son las mismas, pero sí las búsquedas tienen que ir modificándose, porque en efecto aquí ya hay cuentos de... hay un cuento que me gusta mucho, que el personaje se llama Alejandro Enrique por mi padre. A mí me duele mucho que mi papá no tuvo la oportunidad, mi padre murió, él no tuvo la oportunidad de perder la memoria, ¿no? La vida no le dio chance de olvidar. Que yo creo que olvidar de alguna manera debe ser muy medicinal, ¿no? Ya en el climaterio de una vida, ya no acordarte de... ya no acordarte de la pandemia debe ser padrísimo. Bueno, entonces es un cuento sobre un señor que se queda sin memoria, que hace dibujos en la Alameda y ya no sabe si el dibujo que tiene ahí con el que ejemplifica su trabajo de Jack Sparrow, si sí fue el pirata de Jack Sparrow a que lo dibujara o si sí fue Marilyn Monroe. Él ya perdió la memoria, entonces no sabe cuál es la realidad y cuál no. Y jura que en efecto Jack Sparrow, Humphrey Bogart y Marilyn Monroe fueron a que los dibujara. Ese cuento es ya muy clavado al climaterio, ¿no? A las partes finales de toda vida. Lo mismo el de Me verán envejecer en las solapas. Lo mismo, ¿no? Un hombre ya mayor que está viendo cómo sus hijos van a vender por kilo su gran colección de libros. Yo no tengo Curioso, contados los libros. Perdón, yo pensé que el que pierde la memoria, pensé que el de que pierde la memoria se había vuelto loco. También, sí. Pues es que sí, ¿no? Es demencia senil. Es una mezcla de locura con, no sé, con mentira y memoria, ¿no? Con olvidar. Sí, se está volviendo chiflis. Pero en realidad sí es también medio amnésico y ya no, incluso no tiene hogar, ¿no? Duerme en la calle. En efecto, estoy empezando a mí siempre he sentido que tengo el alma vieja y conforme estoy llegando a la adultez, me voy acercando a esa edad vieja que pensé que tenía, si no es que ya la sobrepasé, en lo cual acaba siendo muy inspirador, porque entonces ahora pongo mi talento en función a historias en efecto que ya tienen que ver con partes finales de la vida. Es que una de mis reglas de vida es que quiero llegar sabio a la madurez, ¿no? La idea de que uno es sabio porque está grande, pues es falsa, hay que trabajar para llegar sabio. Digo, eso no es mío, es del Rey Lear, ¿no? O sea, Sí, no es tan simple, ¿no? claro. Sobre la segunda pregunta, bueno, se combinan dos momentos. Uno, hubo un acercamiento también con Gabriel en su momento, fue un acercamiento a través de el día que presentamos el libro en la editorial, estaban platicando un poco de esto. Pero sobre todo fue porque en este momento en la editorial tenemos una etapa de cambiar el esquema, de ampliar el horizonte y en el momento en el que nos planteamos crear una línea literaria, pues definitivamente tampoco queríamos salir con lo mismo. O sea, hay editoriales muy profesionales que están muy experimentadas en obra literaria, pero no queríamos hacer lo mismo, pues sería imitar y sería salir con el mismo pan. La realidad es que en el momento en el que leímos el trabajo de Gabriel también dijimos, esto es distinto. O sea, no es más de lo mismo, no es la clásica novela romántica, histórica, que bueno, de alguna manera podemos vender, pero no nos va a dar el toque. Digo, editorialmente podemos publicar muchos libros, pero también tenemos un poco de ese espíritu editorial donde si no nos llena, si no nos inspira, pues no podemos hacer mucho match, y en este caso creo que llegó en el momento indicado. Finalmente las historias de Gabriel son necesarias, lo comentaba hace rato con Jaime también, porque los públicos lectores ya no esperan más de lo mismo, quieren algo que tenga que ver un poco con el azar, con este rompimiento, con lo esperado, con no predecir nada, con esta incertidumbre, en causar esa incertidumbre que se vive en el mundo real, que está pues ahorita vuelto para atrás. Cómo encauzar esa incertidumbre hacia algo realmente constructivo, cómo inspirar el pensamiento, y creo que los cuentos lo logran bastante bien. Te dejan en un momento en el que dices, bueno, y ahora tengo que pensar otro momento. Encajo con lo que dice Gabriel, nadie se baña dos veces en el mismo río. Creo que en el momento en el que un autor escribe en una etapa de su vida un cuento y después lo retoma 30 años después, forzosamente va a haber una modificación porque ya no es el mismo autor que lo escribió. Creo que el lector es lo mismo. El lector también espera verse transformado
una vez que compra el libro, lo lee, ya no es la misma persona. Cambia algo en él. Bueno, yo antes que, retomando la pregunta de tu hermana, sí sentí cierta melancolía de la edad en el texto y yo no te lo quería preguntar, pero porque ya siento que es muy personal, pero, o sea, ¿sientes que te estás haciendo viejo o qué es lo que sientes? Porque sí está, hay una parte en la que lo dice, creo que textual. ¿Yo, Gabriel? Sí. No me siento viejo, no, yo estoy en una etapa de mi vida primorosa. O sea, amo, veo películas, escribo, leo. Tengo un trabajo que voy a recordar con cariño. Los obstáculos naturales de una vida, ¿no? Me duele el riñón. Tengo que dormir más, o sea, en realidad no me siento viejo, pero yo de pronto ya veo los libros que he escrito, o sea, veo el total de mi trabajo y empieza ya a sumar, ¿no? Hoy lo decía, ¿no? Como pinche Mario Vargas Llosa, todas le salieron bien. Yo ya sí empiezo a hacer un análisis serio sobre mi trabajo, quizá tengo altibajos, no sé, no soy yo, no puedo ser yo el jurado, el juez de mi trabajo, pero sí creo que es que empecé a publicar muy joven, entonces ya se acumularon los libros. Lo hablamos hoy, ¿no? Tengo ahí, arriba de mi cama pongo los libros que voy escribiendo con la ilusión de que un día caigan y me maten. No me despierte así como, ¿qué es esto, no? Pues bueno, eso se va a conseguir, pero no me siento viejo. Lo que sí creo es que ya quizás sí puedo poner mi ojo narrativo en personajes con una edad mayor que yo. Me encanta esto que dice Carson McCullers, ¿no? Que uno en realidad es viejo cuando piensa en sus padres más jóvenes de lo que uno es en ese momento. Todos vamos hacia allá. Y aparte me parece una magia literaria a la que hay que aspirar. Eso, pero no. No, pues bueno, los años de juventud quedaron atrás, pero la vida es padrísima. O sea, lo que me gusta de la vida es que vivimos un día, no hacemos brincos, ¿no? No es como un corte cinematográfico. Vivimos las 24 horas de todos los días en nuestra etapa terrenal. Qué maravilla, ¿no? O sea, todos los días hay algo que nos asombra, todos los días hay un meme que es el mejor meme de todos los tiempos, todos los días se nos ocurren cosas. O notamos, o notamos que una niña de la calle que vende mazapanes descifra la realidad jugando con ella, ¿no? Sí, sí. Y también creo que hay que escribir o sea, pienso, hay poca literatura de vejez, ¿no? O sea, obviamente Italo Svevo, bueno, Arthur Schnitzler, evidentemente, no me acuerdo si Iván Illich es un treintón, ¿no? Es que también como la vejez cambió, como ahora ya vivimos más, la gran literatura rusa, pues los ancianos tenían 30 años, ¿no? Es ridículo. Iván Illich tenía 40 años y ya era un... Claro, esa es otra cosa que hay que empezar a escribir, ¿no? Las nuevas vejeces. Qué difícil. Sí. Muy bien. Pues bueno, Pues creo que es todo. nuevos proyectos con... Nuevos proyectos. Perdón, sí, yo quería preguntar ya para irnos si hay nuevos proyectos con Trillas. Qué gran pregunta. No, tú dime. No. Bueno, no quiero yo aburrirlos con mis proyectos a futuro. No, claro que sí. Ojalá esto sea una alianza que nos convenga a los dos. En realidad, pues lo platicamos cuando nos conocimos incluso. Me dijiste tú tal cual, si tienes algo más, mándanoslo. Yo encantado, ¿no? No hay nada más, no hay una bendición más grande que ya tener una casa editorial interesada en tu trabajo, porque el silencio de las editoriales es abismal, porque destacar en este mundo en este mundo editorial cada vez es más complicado. En efecto, estoy escribiendo un nuevo libro de cuentos que no creo tener, espero tenerlo listo a mediados del próximo año. En el momento en que yo crea que está listo para ser puesto a dictamen, sin duda Trillas va a ser la opción, como lo acordamos ya, ¿no? Como de alguna manera ya hay un trato oral de que ese libro les puede interesar. Y ya veremos si es así. A mí me interesa mucho lo que está haciendo Trillas. Digo que lo inauguren conmigo, para mí es como de wow, ¿no? Afortunadamente no se me suben estas cosas, pero que Trillas tenga como editorial interés en la literatura mexicana e inauguren esta búsqueda con mi trabajo es como muy, muy gratificante.
pero al mismo tiempo celebro, como no tienes una idea, que sigan publicando todo tipo de autoras y autores, ¿no? La literatura mexicana es populosa, poderosa, única y está más viva que nunca. Entonces hay que buscar estas autoras y autores que justo van, lo definiste tú hermoso, ¿no? Que le van a hablar le van a hablar a las exigencias de los lectores nuevos. Entonces, pues eso, básicamente, ténganme paciencia. Finalmente, y con esto completo también, por ejemplo, la actividad que tiene Jaime en redes a través del aura de los libros. Creo que es importante que, por ejemplo, los editores, quienes nos dedicamos a las publicaciones, seamos una puerta y también seamos un medio de comunicación que comunique ideas, que comunique nuevas historias y que de alguna manera estas historias también compitan con el juego del calamar. O sea, es importante que los lectores se recuperen en la parte de, bueno, hacer el ejercicio de la lectura. Desde luego ya se encuentran las historias en diferentes formatos, soportes, series, multimedia, etc., pero que no dejen los libros. Los libros también forman una vía de conocimiento muy importante y sobre todo enriquecen el pensamiento, lo activan, lo ejercitan. Creo que la mejor manera es teniendo buenos autores y esto pues vamos a tratar de hacerlo mucho más grande y llevarlo a nuevos horizontes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno, vamos a darnos un aplauso sobre todo a Jaime. Muchas gracias, Jaime, Gabriel, gracias a todo el equipo editorial por apoyarnos y desde luego a Gandhi del Valle por darnos el espacio y a ustedes. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Unas fotos, ¿no? Sí. Gracias. Ahí está, mira.